Hola, bienvenido, bienvenida nuevamente a estos videos donde estás aprendiendo a aumentar tu autoestima de una manera eficiente, fácil y sobre todo trayendo conceptos que tal vez puedan ser muy complicados para ti o demasiado, no sé, esotéricos o religiosos, etcétera, pero que puedes empezar a implementar de una manera muy sencilla. Bueno, entonces lo primero es que si no viste los otros videos, te aconsejo que veas de qué se trata la autoestima y por qué es importante la autoestima en nuestras vidas para poder ayudarte. Ahora, lo que yo quiero hacer es poderte dar una serie de pasos, por eso tengo algunas notas acá en mi computador y algunas notas aquí que tengo para darte algunas claves y que vayas a la práctica de una vez, porque la idea de esto no es solamente que entiendas, sino que vayas de una vez a la práctica. Entonces, empecemos. Yo he definido esta parte práctica en tres pasos. Son tres pasos muy sencillos. Los dividí así para poderte ayudar a que puedas hacerlo mucho más sencillo. Estos tres pasos son: reconócete, el otro es reinicio y el último es una personificación. Te voy a ir explicando cada uno de ellos. Entonces empezamos por el primero. Ok, este primer principio, este primer paso se llama reconócete, ser consciente de aquellas falencias que tenemos. Te voy a contar una experiencia personal. Resulta que yo trabajaba en una empresa, o trabajé durante 10 años allí, tenía mi sueldo, tenía mis cosas, bueno, etcétera. No ganaba mal, pero decidí emprender buscando una nueva oportunidad. Resulta que con el emprendimiento, eso no lo sabía, vienen diferentes retos. Y como tú ya no tienes algo fijo, debes de empezar a moverte y hacer diferentes cosas para poder suplir esas necesidades básicas que tienes, ¿cierto? Resulta que las cosas, para hacer la historia corta, no se dieron como yo quería, por lo tal, pues mi autoestima se vio golpeada bastante porque vi que no era lo suficientemente bueno para poder generar el ingreso que estaba acostumbrado. Eso fue un bajonazo horrible y me sentía bastante inseguro, muy, muy, muy inseguro. Entonces yo reconocí que me sentía inseguro porque sentía ese miedo en mí que decía, no, no, siento que no puedo hacer. Si yo empecé a hacer este emprendimiento y no me dio, o sea, me sentía muy inseguro. Ese es el primer paso que debes de empezar a hacer. Que seas consciente de cómo tú te estás sintiendo, tus pensamientos que llegan a tu cabeza si te dices que estás inseguro, como era mi caso, o que no eres suficiente, o que siempre vas a depender de alguien, no sé. Diferentes cosas es la tarea principal que tienes que hacer, empezar a reconocer cuáles son tus falencias para empezar a trabajar en ello. Es indispensable empezar con eso, ¿vale? Muy bien, ahora el segundo punto es reinicio, unos nuevos caminos neuronales. Resulta que nuestra cabecita, bueno, antes de eso, te recomiendo que en reconocerte te tomes el tiempo y lo apuntes, o sea, apuntes todo lo que encontraste. Te sientes, va a ser no, tal vez un día, sino varios días de que tú te vas a sentar, vas a reconocer cuáles son tus sentimientos, cuál es lo que normalmente estás pensando y vas a identificar en qué estás fallando o pues por qué tienes la autoestima baja. Y te recomiendo que anotes eso, listo. Entonces ahora sí, en nuestro reinicio decía que en nuestra cabecita se crean caminos neuronales. Resulta que yo tenía un carro hace algún tiempo y cuando empecé a aprender a conducir era supremamente nervioso. O sea, yo tenía que, recuerdo que me dieron una lista para que me aprendiera cómo tenía que prender el carro. Entonces, close, neutro, eh, enciendo, no sé qué. Y tenía que memorizarme los pasos primero, después los hice con el instructor. Y luego empecé a practicar en el carro. Y, bueno, primera, close, pum, acelero, no sé qué. Y era supremamente nervioso. Yo recuerdo que yo me bajaba sudando, la camisa pegada de la espalda, porque era muy difícil arrancar en falda, entonces no me podían hablar, porque si me hablaban yo me iba con la, con, con el coso donde uno conduce y me iba así. Entonces era muy difícil. Pero después de un tiempo, eso se fue automatizando y ya podía hablar por celular, que no lo hagas, pero podía hablar por celular, contestar una llamada, hablar con el que estaba acá, mirar para atrás, estar pendiente de los autos. Lo hacía todo de manera automática. Incluso a veces, no sé qué te ha pasado, vas conduciendo y de un momento a otro, ¡pum!, llegaste a tu casa y, uy, ¿cómo llegué? ¿Cierto? Entonces, esos son caminos neuronales que se hacen en tu cabeza.
como siempre, por las mismas acciones que vamos haciendo. Es lo mismo con el tema de la autoestima. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Empezar a hacer una serie de declaraciones. ¿Qué son esas declaraciones? Te voy a decir a continuación. Bien, resulta que las declaraciones son palabras que tú escribes. Cuando ya viste y reconociste cuáles son tus falencias, o en lo que estás fallando cerca de la autoestima, vas a hacer un listado, pum, 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 ya sabes en qué fallaste. Digamos, yo tenía algo, como ya te mencioné con el tema del emprendimiento, me sentía supremamente inseguro. Entonces, ¿qué hice? Hice una declaración. Una declaración es decir, algo que es lo que tú quieres ser para que eso se cumpla. Como el tema del auto que te explicaba hace un rato. Tú al principio es muy difícil, pero después va a haber una parte automática. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo con las declaraciones. Yo hice una. La idea es que tú, dependiendo de lo que tú tengas, que tengas que aumentar el tema de la autoestima, lo hagas. Y puedes hacerlo para lo que tú quieras, no solamente para el tema de la autoestima. Yo tenía algo con el tema de me sentía inseguro, entonces escribí lo siguiente: yo soy supremamente seguro de mí mismo y mis capacidades, por eso todo lo que hago me sale bien. ¿Ves? Es tomar lo negativo y convertirlo a positivo y repetirlo, 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 y eso va a ser un nuevo, como un chip en tu cabeza, te reprogramas. Al principio vas a sentir que no es verdad, tú lo estás repitiendo y como eso no es así. Pero a medida que tú lo vas haciendo, te vas creciendo y de manera inconsciente, cuando menos piensas, ¡pum!, ya lo haces, como cuando estás conduciendo y mirando al de al lado. ¿Ves? Ese es el tema de las declaraciones y el reinicio. Y como última parte se llama la personificación, que es adaptarte a quien quieres ser. Resulta que como yo era inseguro, yo quería un modelo. No sé si te ha pasado que tú vas a ver, no sé, una película digamos que de acción o de superhéroes, y tú sales como con las ganas de volar, de hacer lo que sea que estás viendo en la película, es esto. O cuando tú ves una película de terror, sales con el miedo más horrible. Entonces la idea es esa, tomar un personaje. Si no hay, yo lo hice con una serie, pero tú lo puedes hacer tú mismo, crearlo. Digamos que una persona que era muy insegura, yo era muy inseguro, entonces hay una serie que se llama Suits, la ley de los audaces, y es de unos abogados, y en ellos hay un personaje que es supremamente seguro de sí mismo, se llama Harvey Specter. Entonces yo personificaba él, cómo caminaba, cómo decía, cómo hablaba, sus ademanes, etc. Y eso fue condicionando también mi cuerpo y cómo yo me sentía conmigo mismo y cómo lo reflejaba hacia los demás. Entonces eso te ayuda a concretar con la declaración y que tú mismo te vayas sintiendo como entrando en ese personaje que estás haciendo, ¿sí? Entonces te recuerdo las tres cosas: reconocerte, hacer las declaraciones, que es un reinicio en tu cabeza, y personificar lo que estás haciendo, ¿vale? Espero que te sirva y nos veremos muy pronto.